presten atención a los detalles, por favor, es importante. Han habido pacientes que hemos estado viendo ahí en salas con artritis reumatoidea, todos los que han ingresado con artritis reumatoidea por infecciones también de forma paralela ingresado, y habitualmente con la artritis reumatoidea activa como tal. Ya, entonces de eso se trata ahora. Vamos a ver lo que es la fisiopatología, el diagnóstico y las opciones de tratamiento inicial, ¿no? No les digo que vayan a ir a manejar una artritis reumatoidea, pero sí al menos con que puedan llegar hasta el diagnóstico van a ser mucho. ¿Listo? Así que vamos a compartir pantalla. Acá. Ok. Muy bien, jóvenes. Cuando hablamos de artritis reumatoidea, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, ¿ya? Cuando digo una enfermedad inflamatoria sistémica, significa que no solamente está vinculada a las articulaciones, sino que también tiene compromiso de otros sistemas orgánicos, ¿ya? Entonces, no solamente es a las articulaciones, sino que también tiene otro tipo de manifestaciones. Como les comenté anteriormente, las enfermedades autoinmunes son rarísimas las excepciones en las que solo tienen un componente puramente articular. La mayoría tiene afecciones que son de origen, que tienen compromiso extraarticulares también. Y entonces, la característica principal de la artritis reumatoidea es que ocasiona una sinovitis, hay una inflamación de la membrana que recubre las articulaciones, y no solamente inflamación, en muchas veces, en muchos casos, agarra y también produce derrámenes articulares. Es poliarticular, es simétrica de evolución crónica y que ocasiona a nivel de la articulación erosiones. Tiene un curso progresivo con destrucción del cartílago articular y con huesos con deformación y reducción de su capacidad funcional. Tiene una prevalencia del 1%, la relación es de 3 mujeres por cada hombre, el pico entre los 35 y 40 años, y el 50% sin tratamiento puede llegar a tener invalidez en los primeros 10 años. Imagínense, invalidez en los primeros 10 años. Aquellas personas que son diagnosticadas a los 25 o 30 años, imagínense, la mitad de esas personas van a estar ya con invalidez. Por lo tanto, esto va a acortar la expectativa de vida entre 3 a 18 años. ¿Alguien me puede decir cuánto es la expectativa de vida en Bolivia? 70 años, doctor. Cerca. 60, doctor. ¿Cuánto? 60. 60 años. 60 años. A eso quítenle 15 años, a ver. Está muy en relación también con el lupus eritematoso sistémico, solo que el lupus puede acortar la expectativa de vida hasta 20 años. ¡Wow! Es terrible, ¿no es cierto? Por lo tanto, un diagnóstico oportuno, listo, va a condicionar que haya un tratamiento temprano y este sea intensivo. No se olviden que en las enfermedades autoinmunes lo que deben lograr conseguir es de pasar de una actividad de la enfermedad a una inactividad. Así como cuando la diabetes, la glicemia está por encima de 180, estoy garantizando que vaya a haber una complicación crónica. ¿Listo? De la misma forma, en las enfermedades autoinmunes, el mantener activa una enfermedad garantiza de que vaya a tener un daño permanente, crónico, invalidante, etc. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, mientras más inactiva esté, significa que tengo más expectativa de vida, menos internaciones, menos complicaciones, etc. Miren,
hay una predisposición individual, 70% comparten el complejo mayor de histocompatibilidad del DR4 y el DR1. Por lo tanto, se dice que es poligénica. ¿Se recuerdan el DR4 y el DR1? ¿En qué otra enfermedad que hemos visto antes está presente igual? ¿Quién se recuerda? Diabetes. ¿En cuál diabetes? No me digan diabetes como tal. En diabetes tipo 1. Tipo 1. Exactamente. ¿En dónde más? ¿En cuál más? En el Enfermedad de Crohn. En el hipotiroidismo, ¿no es cierto? De Hashimoto hemos visto también. ¿En cuál más? En enfermedad de Crohn, como dijeron igual. Enfermedad de Crohn. Excelente, Gabriel. Muy, muy correcto. Excelente. Entonces, se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que cuando yo tengo una artritis reumatoidea, una persona X tiene esta enfermedad y de repente manifiesta molestias articulares, molestias relacionadas o síntomas relacionados a la tiroides, entonces debo pensar y buscar investigar otra enfermedad autoinmune, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar nunca de eso. Hay factores ambientales que pueden predisponer también, entre ellos el virus de Epstein-Barr, tuberculosis, citomegalovirus, micoplasma como atípico, rubeolas, parvovirus. El único factor ambiental en realidad demostrado es el tabaco, no se demostró ni se relacionó con el alcohol, ¿ya? Factores hormonales, la testosterona y el cortisol bajo también. Y todo esto lo que va a ocasionar ¿qué cosa? Una predisposición genética más la exposición a un factor ambiental o hormonal va a desarrollar una consecuencia inmunológica. Y si nos ponemos a analizar la etiopatogenia de lo que va a ocasionar directamente en la articulación, está directamente relacionado a los blancos terapéuticos con los cuales se puede frenar lo que causa ese daño en esa articulación. Por ejemplo, cuando inicialmente se activan las consecuencias inmunológicas, lo primero que se va a activar es una infiltración de los linfocitos TCD4 en la sinovial. Se va a comenzar a infiltrar y a llenar de linfocitos CD4 en la sinovial a nivel perivascular. A raíz de esta infiltración, entonces van a comenzar a liberarse interleucinas de la inflamación por los macrófagos, entre ellos la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Luego, los linfocitos B van a encargarse de producir autoanticuerpos, o sea, con el factor reumatoideo o contra el péptido cíclico citrulinado, que forma parte del proceso de citrulización o citrulinación, en el que la arginina, que es un aminoácido, ¿no es cierto?, a través de la citrulina va a hacer de que haya una respuesta como que aberrante y forme antígenos, y estos antígenos van a formar anticuerpos que van a tener consecuencias inmunológicas dañando la articulación como tal. Bien, entonces, primero se infiltra CD4 en la sinovial. Grábense eso. ¿Cuál es el punto blanco donde afecta la artritis reumatoidea? ¿Qué parte de la articulación? La sinovial, no se olvide. Estos linfocitos CD4 desencadenan la reacción de la inflamación a través de activación de macrófagos y linfocitos B. ¿Ok? Esto que va a dar como consecuencia que estas citoquinas de la inflamación acarreen a otras células conformando el pagnus. Y este pagnus va a tener, ¿no es cierto?, la asociación de fibroblastos, de mastocistos y osteoclastos, ¿ya?, que van a finalmente generar proteasas. Y estas proteasas se van a encargar de la destrucción ósea. Cuando hablamos de la artritis reumatoidea, tenemos que los causantes de las enfermedades, de la enfermedad sistémica, es cuando se activa toda la respuesta inflamatoria y autoinmune con la formación de autoanticuerpos. Sin embargo, cuando se forma ya todo el pagnus de la inflamación, ya, entonces aquí estos son los que se van a encargar de la destrucción ósea. Listo. Esta es la secuencia fisiopatológica que habitualmente ocurre en la artritis reumatoidea. Y cada uno de estos
corresponde a un blanco en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Por ejemplo, si yo quiero dar medicamentos para frenar desde un inicio toda la secuencia inmunológica, entonces voy a dar, ¿no es cierto?, medicamentos inmunosupresores para que no se infiltren del linfocito CD4. Entonces ahí tenemos lo que son el metotrexate y la leflunomida. Ahora, si quiero dar medicamentos para bloquear la respuesta inflamatoria contra los macrófagos, por ejemplo, entonces voy a dar antifactor de necrosis tumoral como el infliximab, etanercept, etcétera, que esto ya vendrían a ser anticuerpos monoclonales. O también se puede utilizar los autoanticuerpos anti-CD20 que van a frenar también la producción del linfocito B, por lo tanto, la producción de autoanticuerpos contra la citrulina, que va a ir a afectar a las articulaciones a nivel sistémico y en otros órganos. Entonces ahí se puede utilizar lo que es el rituximab. Y por último, ¿no es cierto?, para evitar la destrucción ósea, allá en el último peldaño, entonces están ahí recién los AINES y los corticoides. Entonces es por eso de que cuando yo quiero frenar la inflamación final, lo que le va a doler al paciente, lo que le duele, la rigidez, la sinovitis matutina que tienen, es lo que yo hago simplemente con el AINE y el corticoide, es parar nomás la producción excesiva del PANUS a través de ese proceso inflamatorio que se ha iniciado, y eso es lo único que hago, tratar de evitar en lo posible la destrucción ósea, pero no estoy frenando todo lo demás, toda la secuencia. Puede seguir viniéndose a producir la infiltración con los linfocitos CD4, macrófagos, la producción de autoanticuerpos, y puede seguir habiendo enfermedad sistémica. Por eso es que no modifican la enfermedad ni los AINES ni los corticoides. Los que modifican la enfermedad son aquellos que me van a disminuir las lesiones en las articulaciones. ¿Listo? Entonces, que quede claro esto, porque les puedo preguntar cuál es la secuencia fisiopatológica autoinmune en la artritis reumatoidea. Tendrán que describirme esta imagen. La clínica articular tiene síntomas generales como artromialgias, pérdida de peso, puede haber febrícula, puede tener el paciente depresión. Miren, se resumiría, ¿no es cierto?, las características de afectación. No estoy hablando de criterios diagnósticos, sino el perfil de un paciente con probable artritis reumatoidea. 1, la afectación poliarticular. 2, tumefacción sin eritema. 3, tiene que ser simétrica. El síntoma principal es dolor con los movimientos. No se vayan a olvidar. Predominio de articulaciones pequeñas. Eso es lo más predominante, que pueden ser en las manos o en los pies. Y por último, la rigidez matutina, que se los he demostrado a algunos de ustedes ahí con la paciente, donde ella misma expresó el fenómeno ICE o fenómeno hielo, que amanece con rigidez y con el paso de los minutos u horas es como que se ablandara la articulación y disminuyera esa rigidez. ¿Ya? Las articulaciones más afectadas son las metacarpofalángicas, la muñeca, las interfalángicas proximales, no la distal, la proximal, y las metatarsofalángicas en los pies. En la fase avanzada pueden producir carpos en tenedor, pulgar en Z, desviación cubital de los dedos, también pérdida de lineamiento articular, se los he mostrado, o hiperextensión de las interfalángicas proximales, dando la apariencia en cuello de cisne. Bien, en el año 1987 se manejaban otro tipo de criterios, y dentro de estos ni siquiera estaba el antipéptido cíclico citrulinado, por lo que no tuvo mayor relevancia con el tiempo. Hay otros lugares de afectación articulares, por ejemplo la rodilla, que es la más invalidante, donde puede haber los famosos quistes de Baker, que son herniaciones posteriores de la cápsula que crea como quistes popliteos en la región de atrás de la rodilla. ¿Listo? Ahora, en la columna hay pacientes que manifiestan dolor cervical constante.
¿Listo? Dolor cervical constante. Y puede ser incluso la primera manifestación de una artritis reumatoidea, la subluxación atlantoaxoidea. Se puede presentar en el 5% de los pacientes con artritis reumatoidea. No se olviden, puede ser la primera manifestación en el 5% de los casos. Rara vez a nivel dorsal, nunca a nivel lumbar. Otra de las articulaciones que también puede ser afectada es la temporomandibular, la cricoaritenoidea, disfonía rarísima, y los huesecillos del oído produciendo sordera también rara. La más invalidante, no se olviden, quiste de Becker de la rodilla en la región poplitea. En relación a los síntomas o a las categorías de los síntomas articulares, hay dos grandes grupos. La primera, aquellos relacionados a síntomas y síntomas, signos y síntomas que son reversibles relacionados a la sinovitis. Cuando dice reversible, significa de que puedo controlar la inflamación. ¿Listo? Ese es el primer grupo de categoría. Signos y síntomas reversibles relacionados con la sinovitis. Y puedo tener ahí todo el componente inflamatorio, la tetrada de Celsius que ya ustedes conocen. Ahora, cuando ya la persona no hizo nada y avanzó el proceso, ya puede venir con un daño estructural irreversible causado por la sinovitis y manifestar síntomas ya de las complicaciones irreversibles por el daño estructural que se ha lesionado. ¿Ya? Entonces son dos grandes grupos. La sinovitis es lo que va a llevar a la destrucción crónica en el tiempo. ¿Ya? Entonces son dos categorías diferentes. Y esto es útil para estratificar la enfermedad, determinar el pronóstico médico o quirúrgico. El daño estructural generalmente, mira, empieza entre el primer y segundo año de la enfermedad. Es muy temprano. Y dentro de la clínica de los síntomas y signos de la sinovitis, el principal es la rigidez matutina. Volvemos con lo mismo. Característica universal de inflamación sinovial en la artritis reumatoide, así como otros trastornos reumáticos sistémicos. Es prolongada. Cuando es más de una hora, no solamente es un criterio de artritis reumatoidea, sino que también me indica actividad de la enfermedad. Entonces, que sea mayor a una hora, la rigidez, ya estoy diciendo, está activa la enfermedad. ¿Listo? Entonces no se vayan a olvidar eso. Esta rigidez se correlaciona con el grado de inflamación también sinovial y debe documentar la presencia y duración de la rigidez, ya que es útil para el seguimiento de la enfermedad. Y es clarísimo eso. El paciente agarra y dice, doctora, me amanecí con las manos duras, me cuesta moverla, la muevo y ya después me va calmando el dolor. Ah, qué bueno, señora. No queda ahí solamente la investigación. ¿Cuánto tiempo pasa desde que amanece con la articulación dura hasta que queda blanda la articulación y puede mover sus manos de una manera más normal? Pasa largo tiempo, pero ¿cuánto? Tienen que lograr que les diga qué cantidad de tiempo. 30 minutos, 20, 1 hora, 2 horas, 6 horas. Ustedes pueden poner opciones inclusive. Los signos clínicos de la sinovitis son útiles y sugestivos y son articulaciones con aumento de temperatura, hinchada, inflamada, como les dije, tetrada de Celsius. En cambio, el otro grupo que les mencioné son secundarios al daño estructural con pérdida del cartílago y las erosiones del hueso periarticular, que pueden ser erosiones marginales o centrales. Las marginales son las que van a observar ustedes en los costados de las articulaciones. Esto es progresivo, funcional y anatómico, es reversible y aditivo, significa que va sumando una a otra articulación. Hay una reducción del cartílago en la radiografía y de su mismo espacio. Y cuando se va perdiendo el espacio entre una articulación con otra, entonces de forma secundaria, ¿ya? Como daño irreversible puede terminar en una artrosis, que es diferente ya. Y ahí van a poder escuchar ustedes la crepitación del hueso.
Luego, dentro de la clínica extraarticular relacionada está con los niveles del factor reumatoideo, están los nódulos reumatoideos. 30-50% de los pacientes los tienen. Es un fenómeno vasculítico, pero la persona que tiene nódulos reumatoideos, con seguridad en el 100%, tiene un factor reumatoideo positivo. Los nódulos generalmente son asintomáticos, algunos de ellos pueden infectarse si se los rascan y con uñas que están sucias, ¿ya? Los lugares más frecuentes es el codo, zonas de roce, el occipucio, periarticular, tendón de Aquiles, menos frecuente meninge, pleura, corazón, médula espinal. Entonces el codo uno asienta sobre una superficie y lo va rozando, y entonces de esa forma pueden infectarse también al tener fricción continua, lesión y exposición. El tendón de Aquiles con el tema del zapato, etcétera. Se caracteriza en la anatomía patológica porque hay un centro necrótico con histiocytos en empalizada. Puede aparecer fenómenos vasculíticos en la piel con necrosis, púrpuras, úlceras, piodermas gangrenoso. Puede haber mononeuritis múltiples, polineuritis, puede haber infartos viscerales. Ya es importante el daño vascular. Ojo, aquí no estamos hablando, imagínense, del compromiso articular. Estamos hablando de compromiso extraarticular. El paciente puede estar doliéndole las articulaciones, pero agarran y ven ustedes en las piernas imágenes o lesiones purpúricas o necróticas en los pulpejos de los dedos de los pies, entonces tienen que llamarle eso la atención. A nivel pleuropulmonar, aunque ocurre más en los hombres, son dos las características principales. La pleuritis con derrame pleural y la fibrosis intersticial. O sea que hay una serositis, no se olviden. Fibrosis intersticial. Por eso, antes de iniciar tratamiento a un paciente con artritis reumatoidea, debo realizarle una radiografía de tórax para ver si es que no tiene una fibrosis secundaria a la misma artritis reumatoidea, porque el metotrexate, si se lo indica, también puede producir fibrosis pulmonar. Y menos frecuente, hipertensión pulmonar, bronquiolitis, nódulos que presenten cavitaciones, fístulas, puede llevarlos también a neumotórax, o estar asociado a lo que es el síndrome de Kaplan, que es la asociación de artritis reumatoidea con neumoconiosis, etc. A nivel cardíaco puede haber pericarditis, puede haber una dilatación de la raíz aórtica con aneurisma de la aorta con riesgo de perforación o de disección, mejor dicho, ¿ya? Otros taponamientos, arritmias, lo más común acá es pericarditis. Entonces tenemos acá serositis pleural y a nivel pericárdico. Neurológico puede causar mononeuritis múltiple, síndrome del túnel carpiano, tarsiano, cervical. No hay compromiso del sistema nervioso central. A nivel ocular, la epiescleritis y la escleritis como la primera causa en la artritis reumatoidea. Por lo tanto, cualquier síntoma a nivel ocular que tenga el paciente debe ser valorado por un oftalmólogo. Puede estar asociado a un síndrome de Sjögren, con una queratoconjuntivitis seca. Puede manifestar datos de osteoporosis aquellos que ya vienen recibiendo corticoides, y también se ha visto la asociación de artritis reumatoidea con los linfomas tipo B. No se olviden que cuando hay una infiltración de los linfocitos CD4 también hay una infiltración de los linfocitos B. Ya, entonces por esa relación es lo que puede también degenerar el tejido linfoideo en malignidad. El síndrome de Felty, bueno, eso ya también creo que alguna vez les pregunté. Él tiene una triada, artritis reumatoidea con esplenomegalia y citopenia periférica. ¿Ya? Puede haber hiperpigmentación, enopatía, pleuropericarditis, tendencia a infecciones por gram positivo, etcétera, ¿ya? Puede haber nefropatías por AINE, puede haber un síndrome nefrótico, glomerulonefritis por fármaco, o lesiones túbulo-intersticiales con injuria renal aguda, inicialmente de tipo renal, por asociaciones con síndrome de Sjögren, etc. Acá de lo más común que puede ocurrir habitualmente son por temas de deshidratación prerrenal, ya,
y por fenómenos vasculíticos. Miren entonces las desviaciones marginales, la falange en cuello de cisne, no se olviden, la articulación que más está afectada son las interfalángicas proximales y no así las distales. También las áreas de yuctapenia, osteopenia yucta articulares, ¿listo? Y las erosiones que pueden ser habitualmente marginales. Wow. Miren esta desviación acá, desviación de los dedos del pie, inclusive pueden llegar en algunos casos hasta fracturarse, y aquí las erosiones. Ahora, cuando se producen estas desviaciones, por más de que se dé medicamento, por más que se dé fármacos modificadores de la enfermedad o anticuerpos monoclonales, etcétera, una vez está ya destruida la articulación, eso no vuelve nunca más a ser normal. No se olviden de eso. No es suficiente con regenerador del cartílago articular, que colágeno, que infiltración de células madre, que plasma rico en plaqueta, nada vuelve atrás. No se olviden de eso. Acá son los que se producen los nódulos reumatoideos en zona de roce, como les mencioné, 100% presentan el factor reumatoideo positivo. Las gangrenas con necrosis distal, los piodermas gangrenosos con las costras meliséricas, los fenómenos vasculíticos que son siempre a nivel periférico, y estos fenómenos vasculíticos lo que van a ocasionar obviamente son espasmos súbitos de vasos sanguíneos de pequeño calibre, y eso mismo puede producirse a nivel intestinal, ¿ya? Con infartos mesentéricos, lo peor que se ha visto, es tremendo eso, con áreas de necrosis a nivel intestinal y que terminan con abdomen agudo quirúrgico. La fibrosis intersticial también pueden presentar, o derrámenes pleurales, ¿no? Wow, esta es tremenda esta placa. Miren acá, ¿qué se llama esta curva? Curva parabólica de Amoseu. Exactamente. Aquí, ¿qué es lo que le llama la atención? El agrandamiento de la silueta cardíaca. El agrandamiento de la silueta cardíaca, aquí hay una cardiomegalia, probablemente esto sea un derrame pericárdico, aquí un derrame pleural bilateral, y aquí una destrucción importante, ¿no?, del parénquima pulmonar, compatible esto con una fibrosis pulmonar. Wow, aquí daño importante de la conjuntiva, ¿no es cierto? Cuando vean esto, entonces es importante que sea visto por un oftalmólogo. Acá una dilatación importante de la raíz aórtica, también sugerente de un compromiso cardíaco y vascular de la raíz aórtica por la artritis reumatoidea. Entonces, dentro de los hallazgos radiológicos están las tumefacciones de parte blanda, que es lo más precoz, luego las osteopenias, yuctaarticulares, las erosiones óseas. Cuando se encuentran las erosiones óseas ya son datos esos de mal pronóstico, en el sentido de que eso ya no va a volver atrás y va camino hacia una destrucción. En el momento que tengo erosión, no retorna, no regenera esa área. Pueden formarse también quistes subcondrales con pérdida del cartílago, luxación, subluxación, etc. O puede haber radiografías que pueden ser normales, o la resonancia magnética de mano, que ofrece mayor sensibilidad que una simple radiografía. Por eso es importante realizar radiografías de las manos, ¿ya? No se olviden las erosiones, ya les mencioné varias veces, esto es lo que tienen que ir a buscar, erosiones marginales, como que si un ratoncito en las partes laterales, ya que se le llaman marginales de las articulaciones, estuviera mascándolo. Bien, dentro del laboratorio, ¿qué datos más puedo encontrar? Una anemia normocítica, normocrómica, propio de los procesos inflamatorios. ¿Ya? El leucocitosis como un parámetro de inflamación. Miren, no toda leucocitosis es igual a infección. Acá en este caso de inflamación, trombocitosis de tipo reactiva. Ahora se puede ir por el otro extremo también, como parte del síndrome de Felty con citopenia periférica.
El encontrar eosinofilia puede condicionar un peor pronóstico. Van a estar presentes reactantes de fase aguda, como la eritocimentación, PCR, ceruloplasmina, etc. Pueden producir, como les mencioné también, la sinovitis derrame articulares cuando son examinados a través de una artrocentesis. Ya hemos visto también las características de los líquidos, suelen ser turbios con viscosidad disminuida, leucos de 2000 a 50.000, predominan polimorfo, glucosa normal o puede encontrarse ligeramente disminuida, pero los cultivos son negativos. El factor reumatoideo ahora tiene una sensibilidad de 75%, una especificidad hasta de un 90%. El detalle aquí es que el 5% de la población sana tiene un factor reumatoideo positivo y el 15% de las personas mayores de 65 años lo tienen, aunque no manifiesten síntomas articulares. Es por eso que no sirve como screening ni como seguimiento. Lo único que me puede servir es como un pronóstico, nada más. No se vayan a olvidar eso, ¿ya? Ahora, para el diagnóstico, el hecho que tenga un factor reumatoideo, vuelvo a decir, no significa que es igual a artritis reumatoidea. Como diagnóstico sirve para confirmar si la clínica solamente es sugestiva artritis reumatoidea, como vamos a ver más adelante dentro de los criterios diagnósticos. Está presente en el 100% de los fenómenos vasculíticos o los nódulos, ¿ya? Y además se eleva en otro tipo de enfermedades que ni siquiera pueden ser autoinmunes, como tuberculosis, sarcoidosis, lepra, hepatopatía, Sjögren, endocarditis o asociado a enfermedades severas extraarticulares, ¿ya? No se olviden de ese detalle. En cambio, el antipéptido cíclico citrulinado tiene muchísima más especificidad que el factor reumatoideo. Es cercano al 90-95% de especificidad. Ahora, ¿qué es lo que lo hace extraordinario y mucho mejor el anti-PCC? Es que se puede inclusive detectar hasta 10 años antes de que aparezcan los síntomas. ¿Ya? Entonces, si hubiese, por ejemplo, el papá con artritis reumatoidea y el hijo sin síntomas, pero quisiera saber de que si en los próximos 10 años tengo posibilidad de desarrollar la enfermedad, puede hacerse este estudio de una manera para poder tener un diagnóstico más precoz, ¿no es cierto? Y de forma oportuna iniciar el tratamiento, ¿no? Los ANAS que ya les comenté igual, miren, son inespecíficos y pueden aparecer en títulos bajos en un 30%. Por lo tanto, la suma de autoanticuerpos, no solamente tomar el factor reumatoideo, sino los anticuerpos anticitrulina sí son importantes. Factores de mal pronóstico: el hecho de ser mujer, edad avanzada, afectación radiológica desde el comienzo, el factor reumatoideo o anti-PCC muy elevados, nódulos reumatoideos, persistencia de un brote, o sea, de la actividad de la enfermedad más de un año, el nivel socioeconómico disminuido o afectación de más de 20 articulaciones. ¿Ya? Marcadores de actividad pueden tomarlo inclusive en cuenta solamente el PCR mientras se mantenga elevado. Puede significar que esté activo. Por ejemplo, de la señora Araceli, que está internada ahorita, para los que la han visto, ella estaba siendo manejada por una infección urinaria y con una artritis reumatoidea sumamente activa. Hemos concluido el tratamiento antibiótico hoy día y mantiene su PCR entre 100 y 150, no me recuerdo el valor exacto, pero el foco infeccioso está totalmente controlado, pero todavía permanecen los síntomas articulares importantes y eso denota una actividad de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, la esperanza de vida se va a cortar en 3 a 7 años y esto se puede acortar más la vida cuando se asocia a infecciones, hemorragias gastrointestinales o enfermedades cardiovasculares. Por eso es que el tratamiento debe ser realizado lo más precoz posible. Vamos a irnos directo a los criterios actuales que se manejan. Ya los criterios actuales son más simplificados desde el año 2010 de la EULAR, ¿ya? Y son más sencillos. ¿Ya? Entonces serán clasificados de artritis reumatoidea si la suma total es igual o mayor solo a 6 puntos. ¿Ya? Y está relacionado a la afectación articular, al número de afectaciones articulares, a las alteraciones serológicas y al tiempo.
¿ya? Entonces vamos a partir de abajo hacia arriba. Si es más de 6 semanas, es un punto. En relación a las alteraciones serológicas, sea el factor reumatoideo o el anti-PCC, positivos bajos, o sea, menos de 3 veces su valor normal, o sea, vale decir entre 1.1 a 2.9 veces su valor normal, son 2 puntos. Positivos altos, cuando supera 3 veces su valor normal, 3 puntos. Si tiene elevación de la BCG o PCR, 1 punto. ¿Listo? Y en relación a la afectación articular, habíamos dicho que es más de afectación de pequeñas articulaciones. Si tiene más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, 5 puntos. 4 a 10, 3 puntos. 1 a 3, 2 puntos. Y de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, 1 punto. Una articulación grande afectada, 0 puntos. Si suma más de 6 puntos, confirmado el diagnóstico. En relación al tratamiento, medidas generales, están los AINES. Síntomas, si es más sintomático, no modifican la progresión, al igual que los corticoides, ¿ya? No son fármacos, no se olviden, ¿ya? No son fármacos modificadores de la enfermedad. Solamente maneja tratamiento sintomático, que sí modifican el curso, no modifican la enfermedad, pero sí modifican el curso. ¿Qué significa eso? Que me sirven como terapia puente hasta que yo pueda ayudar a desinflamar la articulación para poder dar un fármaco modificador como tal, metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, etc. Y dependiendo del grado de afectación, se pueden utilizar los fármacos biológicos, como les mencioné, ¿no? El infliximab, el antifactor anticolesterol alfa, antileucina 1, que es el anakinra, anti-CD20, el rituximab, etc. Los objetivos son el alivio del dolor, disminución de la inflamación, protección de estructuras articulares, mantenimiento de la función y control de la afectación sistémica. Se puede dar omega 3, se ha visto. Entonces, dentro de los objetivos de tratamiento, el primero es el alivio del dolor. El paciente va a estar chillando de dolor, ¿ya? Ese es el principal objetivo al inicio, aliviar el dolor. Y no es de un día para otro. Cuando hay una actividad de la enfermedad, muchas veces se necesita que sea por vía parenteral el manejo del dolor. Si es muy inhabilitante el dolor, que no puedo ni pararme, ni caminar, ni valerme por mí mismo, es por vía parenteral que tienen que hacer, ¿ya? Tienen que disminuir la inflamación y la inflamación lo van a hacer principalmente con corticoides. Protección de las estructuras articulares, mantenimiento de la función y control de la afectación diseminada. Cuando habla de mantenimiento de la función, están hablando directamente en disminuir la sinovitis, ¿ya? Entonces, si disminuyo la sinovitis, disminuyo la infiltración, disminuyo la inflamación, disminuyo el pasmo, disminuyo la destrucción. Si disminuyo la destrucción, facilito la funcionalidad de la articulación. Y si logro controlar todo, pues voy a también controlar la afectación diseminada. Dentro de las medidas generales hay que dar una información continua de la enfermedad y del tratamiento, modificaciones oportunas del entorno, la familia, amistades, círculo, etc. No se olviden de que hay un factor ambiental que está vinculado con la enfermedad, ¿cuál habíamos dicho que es? Tabaco. El tabaco. Entonces, esa persona no puede acercarse ni por si acaso a oler el humo del tabaco. Entonces, por eso que hay que hacer modificaciones de su entorno. La alimentación es importante. No se olviden que se afecten las manos, que se afecten los pies, los tobillos, en una persona que pesa más de 100 kilos, 120, imaginen la carga de peso que le van a poner a una articulación que está inflamada. Bajar de peso, medidas higiénico-dietéticas, disminuir o cortar prácticamente la exposición a cualquier humo, principalmente del tabaco, ver el entorno económico, social, las situaciones de estrés, depresión, activan también la enfermedad.
ejercicios para mantener fuerza muscular y movilidad de articulaciones y dietas que son como omega 3 para favorecer una protección cardiovascular. Entonces, en la primera línea de tratamiento, considerándolo más bien como un alivio sintomático, como los mencioné, están los AINES. COX-1, eficacia antiinflamatoria, morbilidad digestiva, cardioprotección, y los COX-12, bueno, al revés, ¿no? Menos morbilidad digestiva y no cardioprotección. No hay ningún solo AINE que sea verdaderamente protector a nivel digestivo y a nivel cardíaco como tal, ¿no? Todos van a tener algún grado mínimo o mayor de afectación de gastrolesividad, ¿ya? Pero dentro de los que habitualmente más se usan están los COX-2, por ejemplo, selectivos, ¿no? Los que son de la línea de los COX-CIP. Siempre sería ideal añadir aún así un IBP y como también tienen toxicidad renal o son hipertensos, hay que ponerlos a baja dosis y quitarlos en el tiempo que se pueda, ¿ya? No se olviden que no es que vayan a estar con los AINES y corticoides al mismo tiempo. El objetivo es el dolor a un inicio y con el corticoide potencio la inflamación. Los principales antiinflamatorios son los corticoides, no se olviden, modifican el curso, ¿ya? Pero no la enfermedad como tal. Ya sirven de terapia de puente y ahí tienen la prednisona, prednisolona, baja dosis, hasta encontrar la dosis de mantenimiento. Inician habitualmente, qué sé yo, a ver, tramadol con metamizol o tramadol con ketoprofeno o tramadol con ketoprofeno y metamizol, ¿ya? Y de forma paralela, aparte, corticoides endovenosos. Una vez controla el dolor menos de 5 en 10, entonces se mantiene corticoides endovenoso a vía oral y de vía oral pasan a una dosis entre 0,5 a 1 miligramo kilopeso. Y una vez que va disminuyendo más la inflamación, mejora el dolor, ahí recién es que se introducen los farme. Ya entonces, aquí ya los farme son los que van a tener el mejor resultado. Ya entonces, entre ellos el metotrexate, que es el fármaco de elección, puede utilizarse como monoterapia. El problema es que puede ocasionar mucositis orointestinal, hepatopatía, anemia. Ya lo hemos visto en las anemias normocíticas, normocrónicas, ¿no es cierto? Que tiene que darse suplementación con ácido fólico porque compiten con el receptor, etcétera. Algunas personas pueden tolerarlo muy bien como fármaco de primera elección, el metotrexate, sin ningún problema. Otros, como en mi caso, por ejemplo, yo no lo toleré el metotrexate. El gran problema que puede ocurrir al margen de las que he mencionado acá es el problema ocular con disminución de la agudeza visual. Ya entonces está relacionado también con episodios de depresión, está relacionado con disminución de la capacidad cognitiva. Entonces, no, yo no quise, ni una semana estuve con metotrexate. Entonces, pasamos al eflunamida y fue muy bien. Pero hay personas que están años y años con metotrexate y lo toleran bien, ¿no? Es una condición muy particular de cada paciente. ¿Listo? Inmunosupresor ante linfocitos T de segunda línea después del metotrexate puede conducir a problemas hepáticos también. Y si hay manifestaciones sistémicas, cutánea, vascular, pericárdica, pleural, ocular, ahí es donde se agregan estos otros inmunosupresores, ciclosporina, acetoprina o ciclofosfamida. Van muy bien, sobre todo con la ciclofosfamida o en el peor de los casos, cetioprina. ¿Listo? Hay terapias biológicas que utilizan sobre todo para disminuir más rápidamente la inflamación y pasarlo de la actividad a la inactividad. Y cuando hay además compromiso orgánico sistémico. Ya entonces
por el costo elevado, ¿no? No todos desarrollan esto. Si de repente hay una afectación hepática con actividad de la enfermedad y estoy con el corticoide, ya introduje metotrexate, sigue con la actividad, entonces se puede administrar un fármaco. Ya entonces, por ejemplo, por allá, por el año 2011, 2012, fue el año que salió el anti-CD20. Me acuerdo en ese entonces yo rotaba reumatología como residente y mi docente en aquel entonces era fanático y emocionado porque fue el primero que salió para el manejo de la artritis reumatoidea y se manejaba la teoría de que inactivaba la enfermedad incluso sin dar ninguna otra medicación por un año. El inconveniente era que costaba en aquel entonces, costaba entre 7,000, ¿cuánto era? Ay, ahora se me fue, $3,500, más o menos unos 21,000, 23,000 por ahí bolivianos. Era bien carito y pocos podían acceder. Y resulta de que una vez la señora vino con su ampollita para que le coloquen, le hicieron pasar a la parte de atrás de enfermería. Enfermería desconocía claramente todo esto y agarró y se le escapó la ampolla y cayó al suelo y se reventó la ampolla. La señora lloró, gritó, hizo de todo porque sintió que en un segundo se le fue esa cantidad de dinero. Entonces, gracias a Dios, el doctor, como estaba prescribiendo el medicamento, habló con la empresa, le comentó de este inconveniente que hubo y le repusieron a la señora de inmediato y le colocaron ya con mejor medidas de control, ¿no? Entonces, a partir de ella comenzaron a salir muchos más, comenzó a salir el infliximab, adalimumab, etanercept, ya el certolizumab, el anakinra, anti-interleucina 1, el tocilizumab, espectacular, que lo utilicé yo bastante también en la época del COVID. Entonces, fueron así apareciendo hartos anticuerpos monoclonales y hay muchos que hay en la Caja Nacional inclusive. Ya, y hay otros que se compran obviamente por afuera, pero ya los costos no son como en aquel entonces. Ahorita están alrededor de 1,500 bolivianos, 2,000, 3,000, por ahí más o menos cuestan. En aquel entonces era un lujo poder acceder a estos medicamentos. Y están los convencionales de acción lenta como la hidroxicloroquina y la sulfasalazina. Cada vez se utilizan menos porque fueron desplazados por los otros fármacos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la secuencia? Entonces, AINES con corticoide en todos los escalones de primera elección. No se olviden, para manejar el dolor, la inflamación, como terapia puente, luego introducción metotrexate con ácido fólico. ¿Listo? Luego se procede a pasar a otro escalón, ¿no es cierto?, asociando terapias biológicas o combinar fármacos con anticuerpos monoclonales, y en el caso de que hayan afectaciones sistémicas se asocian con ciclofosfamida, cetoprina o ciclosporina de acuerdo del caso. Esa es la escalera, esa es la guía de tratamiento que en realidad deben conocer. ¿Listo? Eso es artritis reumatoidea, jóvenes. Nada complicado. Fácil de poder recordar. Tres cosas que le puedo preguntar para el examen, pero bueno, siempre le digo las preguntas, pero no las responde. La fisiopatología o etiopatogenia que les comenté de la cascada desde que se comienza a infiltrar la sinovial hasta que se produce el pagnus y los lugares de acción de cada grupo de fármacos que se utilizan en la artritis reumatoidea, ténganlo por seguro que ese cuadro les voy a preguntar. Esperemos que lo pueda contestar. Y los criterios del EULAR que ya les comenté desde el año 2010 se siguen manteniendo, no son difíciles, son 3 grupos sencillos de recordar: la cantidad de afectaciones, de afectación de las articulaciones, el componente serológico y el tiempo, ¿no? Más de 6 semanas y ya entra
que se llama dentro de los criterios. ¿Listo? Bueno, jóvenes, el día jueves se los llevo nomás los exámenes, quería mostrárselos hoy día, pero bueno, por temas de tiempo no me pidieron y hicieron su encuesta y no se pudo, ¿no? Así que ya nos vemos el día jueves y mañana continúan las prácticas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Sí. Estaba leyendo en el libro y decía que cuando te da artritis reumatoide en etapa muy temprana de los 20 años, ¿es más agresivo, doctor? ¿Antes de los 20 años? Sí, doctor. Lo que es más agresivo en realidad es cuando hay asociación de dos enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoidea con el lupus eritematoso sistémico, que vamos a ver en la siguiente clase. A eso se le llama lupus. Y encontrar un lupus es mucho más agresivo en cuanto a las afecciones orgánicas que encontrarlas por separado. Un dato adicional que me olvidé mencionarles es de que en la artritis reumatoidea, que es la mujer que se embaraza, hace que el simple hecho de embarazarse inactiva la enfermedad. Imagínense esa bondad que pueden llegar a tener. La mujer que se embaraza con artritis reumatoidea en automático por factor hormonal inactiva la enfermedad. En cambio, en el lupus empeora el embarazo. Es lo contrario, ¿ya? Entonces, eso es importante. Es un factor individual el tema relacionado a la agresividad. Es un factor individual, depende de la exposición y de la carga genética que pueda traer. Gracias, doctor. Ya, Arsenio. Doctor, Doctor, una pregunta y va con lo mismo que dijo Arsenio con el tema del lupus, que lo mencionó. En ese caso, ¿el tratamiento es igual o hay alguna diferencia? Sí, en la misma secuencia. Solo de que una aclarativa importante. Entre la artritis reumatoidea y el lupus, ¿cuál es más importante? Es el lupus. Es el lupus. Entonces lo manejan como una artritis lúpica desde la perspectiva de los pacientes lúpicos. La base de todo esto es corticoide. El tratamiento difiere de una artritis reumatoidea a un lupus y son medicamentos poco diferentes. Ya lo vamos a ver, pero centrado desde el punto de vista más del lupus. Listo, doctor, muchas gracias. doctor, una consulta. En cuestión de la etiología, ¿siempre hay un factor genético? Sí o sí. Puede... Sí o sí, inclusive es poligénica. Ya siempre tiene que haber un factor genético. El factor genético va a hacer que la presencia de los complejos estomatoides de compatibilidad, que no se van a perder eso, porque fuera fácil, ¿no? Que ponerse una persona al humo del tabaco, un citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no es cierto? No va a desarrollar un fenómeno autoinmune. En cambio, el que tiene un factor genético, un complejo mayor de histocompatibilidad DR4, DR1, que son actualmente los dos mayores que se encuentran, esos sí van a ocasionar una aberrancia en el sistema inmunológico con una secuencia de factores de la cascada inmunológica que se va a desencadenar. Es una enfermedad, por eso, de origen autoinmune. Es una colagenopatía. Sí o sí tiene que haber un componente genético. Gracias. Bien, jóvenes. Cuídense, estudien y cualquier duda, bueno, ahí estoy para servirles, ¿ya? Dios me los bendiga y tengan un descanso reparador. Gracias, doctor.
Gracias, Gracias, doctor. doctor. Igualmente, bendiciones. Bendiciones, jóvenes. Chaucito.